Tengo el agrado de presentar hoy día los resultados del Índice de Progreso Social de la Mujer y del Hombre en las regiones del Perú, tema que ha sido desarrollado como parte de las actividades del Centro de la Mujer de Centrum Católica dentro de su compromiso con el desarrollo de la investigación. Quiero antes que todo presentar a los miembros del panel que me acompañan hoy día. A la señora ministra Cayetana Aljovín, ministra de Desarrollo e Inclusión Social. A la doctora Margarita Díaz, directora general de Igualdad de Género y No Discriminación, quien se encuentra presente en representación de la señora ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y al doctor Luis del Carpio, director de Centrum Futuro y profesor de Centrum Católica. La propuesta que les traemos y presentamos el día de hoy, pues lo que busca es posicionar un nuevo enfoque para medir el progreso social de los hombres y de las mujeres por separado, al cuantificar en un espacio subnacional, como son las regiones, el impacto del uso de los recursos y las capacidades para generar bienestar en hombres y en mujeres. Como siempre se dice en el control de la gestión, lo que no puedes medir, no lo puedes controlar. En ese sentido, este instrumento lo que nos va a permitir es medir el progreso de los hombres y de las mujeres, poder identificar sus fortalezas, debilidades y con esto poder hacer propuestas específicas para mejorar su bienestar. ¿Por qué consideramos que puede ser importante este instrumento como medición de políticas públicas? Hace muchos años que se cuestiona si es que el crecimiento económico trae progreso social en un país. Sin embargo, creo que también deberíamos preguntarnos no solamente si el crecimiento económico está relacionado con el progreso social, sino si este progreso social es equitativo entre hombres y mujeres. Durante los últimos años, pues hemos visto, y décadas en realidad, hemos visto tremendos cambios en el desarrollo femenino en el mundo, fundamentalmente en nuestro país. Inclusive la participación económica de la mujer en el ámbito productivo se le reconoce como la revolución social silenciosa más importante del siglo XX. Esto ha significado pues muchísimas transformaciones en el mercado laboral, cambios en los logros educativos, cambios en las relaciones familiares inclusive, y un progreso en el acceso a la toma de decisiones fundamentalmente de las mujeres. Sin embargo, pues todavía tenemos una serie de retos y desafíos respecto a la participación equitativa de los hombres y las mujeres en las actividades económicas. Las mujeres somos aproximadamente la mitad de la población mundial. Sin embargo, en muchas partes del mundo, pues las mujeres todavía no participan de la misma forma que sus pares hombres en la actividad productiva, en los logros educativos, en las habilidades y en la participación en la fuerza laboral. En este contexto lo que necesitamos son instrumentos simples, fáciles de manejar, que nos permitan medir ese progreso social de los hombres y de las mujeres. Y el índice que presentamos el día de hoy es una propuesta que surge desde el ámbito académico para poder conocer la realidad de las diferentes regiones respecto al avance de los hombres y de las mujeres en nuestro país. En este sentido, este índice pues pretende convertirse en un aporte para explorar la realidad del Perú, segregado en sus 26 regiones, y que puedan orientar de una manera más estratégica la inversión social. Es una herramienta que esperamos sea útil para diseñar políticas públicas dirigidas a reducir las brechas y las diferencias que hemos identificado entre hombres y mujeres y que permita, sobre todo, que es el objetivo, mejorar la condición general de hombres y mujeres en cada una de las regiones de nuestro país. El Centro de la Mujer de Centrum Católica, solo unas breves palabras acerca de él, fue fundado en el año 2009
y desarrollamos una serie de actividades con el objetivo de promover la generación de conocimiento y de herramientas que fortalezcan y desarrollen las capacidades de las mujeres en el Perú. Y este trabajo es parte de las actividades de este Centro de la Mujer. Este índice que vamos a presentar hoy día, pues, es un instrumento que lo que va a hacer es cuantificar, resumir y exponer la situación actual del entorno de hombres y mujeres en 4 ámbitos: educación, salud, autonomía y oportunidades en cada una de las regiones de nuestro país. Y este índice se encuentra alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron aprobados en la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 2015. Vamos a revisar la estructura, las características de este índice para luego pasar a explicarles los resultados y lo que hemos encontrado en las regiones de nuestro país para hombres y para mujeres. Muy buenas noches. Mi nombre es Luis del Carpio, soy director del Centro Futuro. Unas cuantas características con respecto a este índice en comparación a los otros que también tenemos en Centrum Católica, solamente para recordar y hacerle un poco de promoción a las investigaciones de Centrum. En Centrum Católica hablamos de competitividad, hablamos de progreso social de manera general, hablamos de satisfacción del consumidor, etcétera, varios instrumentos de medición de diferentes aspectos de la vida de los peruanos en las regiones. Como lo menciona la doctora Bolio, este nuevo índice de progreso social para mujeres y hombres cierra un espacio en el cual no se tenían mediciones antes, así de sencillo. Y conocer o ver las diferencias, reaccionar a ellas, creo yo va a ser de enorme utilidad para las políticas públicas que se puedan desarrollar en las regiones de nuestro país. Entonces, es la primera vez que medimos hombres y mujeres bajo un enfoque de progreso social. El índice está basado en resultados, no en gestiones. Acá no medimos cuánto presupuesto se ha gastado, por ejemplo, sino cuántos niños o niñas están matriculados y asisten a sus clases en educación primaria, por poner un ejemplo. Eso es fundamental en el proceso de medición, porque evidentemente al medir resultados nos vamos a focalizar en la productividad o la eficiencia de las acciones que podamos hacer todos los peruanos en pos del progreso social en las regiones. Es una característica muy importante de este índice. Otra característica importante a destacar es que por primera vez hemos logrado utilizar variables con respecto al uso del tiempo, que más adelante la profesora Abolio les va a explicar con más detalle. Saber cómo utilizamos el tiempo, hombres y mujeres, no es igual como lo usamos, y las oportunidades que se generan de ello es también un elemento diferenciador que es parte de este índice, ¿no? Y sobre todo nos da una nueva visión de cómo está conformado nuestro querido país. Muchas veces decimos que el principal problema en nuestro querido país no es la pobreza, sino son las diferencias, las desigualdades, las brechas que existen en todo sentido. Y este índice obviamente aporta a analizar este aspecto. Muy bien, entonces la definición de progreso social que les acaba de compartir la doctora Bolio, nosotros le hemos descompuesto en 3 dimensiones que son los pilares que estamos midiendo con este índice: educación básica fundamentalmente, salud, autonomía y oportunidades. Ahora, ¿pero cómo llegamos al índice? Este es el proceso. El concepto, la definición, lo descomponemos en sus elementos estratégicos, en los pilares que les comento. Le hemos llamado dimensiones y son estas 4. Para cada una de estas dimensiones hemos identificado componentes que nos ayudan a medir cada dimensión. Y aquí está el kit del asunto. Dentro de cada componente hemos identificado variables estratégicas de resultados para hombres y mujeres en las 25 regiones del país, basándonos en fuentes oficiales, públicas, objetivas, por supuesto creíbles y que le dan consistencia a nuestra investigación. Entonces, para cada uno de estos componentes hemos identificado un conjunto de variables. Un total de 32 variables, una vez más, para hombres y mujeres, para las 25 regiones del país. Esto nos da un diagnóstico espectacular.
no con el afán de competencia, sino con el afán de análisis. Tengan en cuenta que esto es una propuesta académica, enfocada con una visión positiva en el progreso social de hombres y mujeres, de mujeres y hombres por igual. Entonces, estos son los 3 componentes que ustedes van a poder encontrar en el libro que ya hemos editado, que contiene toda esta información. Lo que buscamos con cada uno de estos componentes es responder preguntas fundamentales, para cada uno de ellos, por supuesto. Preguntas que revelen el porqué de las diferencias, en caso las hubiera, entre el progreso social de hombres y mujeres en el país. Entonces, cada uno de esos componentes responde a preguntas fundamentales. Ahora, otra forma de ver el modelo es de la siguiente manera. Estas dimensiones, educación, salud, autonomía y oportunidades, las tenemos que ver también como una secuencia. En los estadios básicos, lo básico, lo fundamental, evidentemente es la educación y la salud. Educación y salud que tiene que potenciar, fortalecer la autonomía y generar oportunidades. Hay que ver el índice de manera integral. Por ahí alguien se puede alegrar y diga, muy bien, mi región ha quedado muy bien en educación, para hombres y mujeres. Pero si esa buena posición en educación, por ejemplo, no se traduce en oportunidades, quiere decir que en el ranking de oportunidades se está al fondo de la tabla, entonces evidentemente hay un problema. Esa educación no se está traduciendo en oportunidades y demás aspectos vinculados al progreso social según nuestra definición. Muy bien, entonces eso es un alcance de la metodología que hemos seguido. Nuestra publicación la detalla, por supuesto, como toda investigación académica, es transparente en su metodología. Y ahora lo que toca presentarles son los resultados del índice, empezando por el índice de la mujer. Vamos a mirar qué es lo que ha pasado y qué es lo que hemos encontrado respecto a la situación del progreso social de mujeres primero y hombres después por separado, y luego vamos a comentar las brechas que existen entre ambos. Es importante tomar en cuenta, como lo acabamos de explicar, que es un índice relativo, es decir, posiblemente podemos encontrar alguna región con una pequeña brecha, pero eso no significa que tenga el mejor progreso social, simplemente significa que la relación entre los resultados hombre-mujer son bastante equitativos, pero eso no significa que los dos estén en una buena situación de progreso social. Vamos a mirar los resultados en particular. Los resultados generales a nivel de mujer, como pueden verlos en la presentación, los hemos distribuido para efectos didácticos, están en colores, pero básicamente lo que significan son varios grupos en los cuales hemos distribuido ese progreso social. Son 7 grupos que van desde un muy alto, en colores verdes, como se ven en la pantalla, hasta un nivel de extremo bajo en la parte inferior. Lo primero que observamos es el promedio Perú, que lo tienen ustedes en la sección de bajo dentro de los resultados que podemos ver. Es decir, lo primero que observamos es que en una escala de 1 a 100, en términos de promedio Perú, las mujeres en el país pues no logran llegar ni a los 50 puntos, o sea, al medio de esta ranking de 1 a 100. Esto significa que el progreso social, de acuerdo con los resultados de las mujeres en promedio, sin entrar en particular a cada región, pues estamos a un nivel bajo de desarrollo. ¿Qué región tiene el mayor progreso? Si ya empezamos a mirar las regiones y no a un nivel agregado. Lima, como siempre, lleva la primera posición en el ranking de desarrollo de la mujer. Sin embargo, al llevar la primera posición, tampoco tiene un nivel de desarrollo que podamos catalogar como alto, porque siendo el primer puesto, todavía tiene un nivel de desarrollo que es medio-bajo. A Lima le sigue Ica, Arequipa y Tacna en esta sección de medio-bajo. Nos hubiera gustado encontrar mejores puntajes. Nos hubiera gustado encontrar la situación de las mujeres en 70, 80 o 90 puntos o más todavía. Y nos hubiera gustado encontrar que las primeras regiones no estén en un nivel medio-bajo, sino estén en un nivel alto por lo menos. Pero los resultados no nos han llevado eso
en este índice. ¿Qué regiones tienen el menor progreso? Pues lo tienen Amazonas y Ayacucho. Y en el caso de Ayacucho lo tiene con 30 puntos, es decir, tiene un nivel que es la mitad del progreso social de la región Lima, que es la que está ubicada en la primera posición. Si vemos un poco el mapa que nos permite visualizar el desarrollo del progreso de la mujer de una manera más didáctica, vemos pues que el nivel más alto obtenido es, como lo mencionábamos, es un nivel medio-bajo. No hay ninguna región que llegue a un nivel alto de desarrollo. Y lamentablemente el nivel más bajo obtenido sí es el inferior, que es el de extremo bajo. Y realmente lo que resulta bastante más crítico es que lamentablemente nuestro mapa tiene mucho color de casi los últimos, que es el medio bajo. Es decir, tenemos 21 regiones que se ubican en un nivel bajo a extremo bajo para las mujeres en el país. Miremos ahora qué pasa con los resultados generales de los hombres, también a nivel Perú y a nivel de cada una de las regiones. En el caso de los hombres, la situación es ligeramente más favorable. Miremos la posición Perú, que la tenemos en la sección naranja, donde alcanza un nivel de medio-bajo en la estructura de progreso social que hemos planteado. El puntaje es de 63 puntos versus el 49, casi 50 de las mujeres. También nos hubiera gustado que el promedio Perú para los hombres pues se encuentre en un nivel alto, pero en este caso se encuentra en un nivel medio-bajo. Sin embargo, se encuentra en un nivel muy por encima del género femenino. ¿Cuál es la región que tiene el mayor progreso en el caso de los hombres? Pues la tiene Lima, igual que en el caso de las mujeres, seguido de Moquegua, Ica, Arequipa, Tacna y la región Callao. Y las regiones que tienen el menor desarrollo son Loreto y Ucayali. Pero en este caso, teniendo el menor nivel, no tienen una situación de extremo bajo como pasa con las mujeres, sino que el nivel inferior del ranking de los hombres llega a un nivel bajo, lo cual es una situación positiva, que no tengamos regiones con un nivel muy bajo ni extremo bajo. Lo vemos en este mapa y observamos que el mayor nivel obtenido para los hombres pues es medio alto, y como comentamos, para las mujeres solo llegaron a medio bajo. Ahora, no hay regiones que estén en los niveles extremos y hay 19 regiones en un nivel medio alto y 19 en medio bajo y 6 en medio alto. En conjunto podemos ver que los colores son bastante más favorables para el género masculino. Miremos ahora las brechas, comparemos los resultados regionales comparando hombres con mujeres, que es la tercera comparación que nos permite el cálculo de este índice. Lo podemos ver acá en mapas, pero vamos a mirarlo en un gráfico que resulta un poco más visual. Estas líneas rojas que pueden ver ustedes, lo que reflejan es la diferencia hombres-mujeres. Al ser una línea negativa hacia la izquierda, significa que es desfavorable para las mujeres y favorable para los hombres. Mientras menos brecha haya, significa que hay menos diferencias. Mientras más brecha hay, significa que hay más diferencias entre hombres y mujeres. La primera observación que vemos es que no hay una sola región en que las mujeres tengan un mejor progreso social que los hombres si lo analizamos desde un resultado general. Y esto es un resultado muy importante, dado que estas brechas en absolutamente todas las regiones, ni siquiera Lima, que podría haber sido lo esperado, a un nivel más equitativo de desarrollo. Pero lo que nos muestra es que el desarrollo no está siendo equitativo entre hombres y mujeres a nivel Perú y a nivel de cada una de las regiones, considerando las 4 dimensiones que abarca el índice. En términos de Perú, la brecha hombre-mujer es de 14 puntos, lo cual es una cantidad muy significativa en términos de progreso social. Y en una escala pues del 1 al 100, las mujeres no llegan a estos 50 puntos que hemos mencionado, mientras que los hombres están llegando a 64, mostrando esta diferencia. La región que tiene la menor brecha
es la región de Loreto, seguida de Piura, Ucayali e Ica, muy cercanos. Y las regiones que tienen una brecha muy grande, que llega inclusive a los 22 puntos, pues son las regiones de Apurímac y de Puno. Estas diferencias o estas brechas, como lo mencioné hace un momento, es importante que tomemos en cuenta nuevamente que no significa mayor progreso, no significa que Loreto tenga un mayor progreso, significa que Loreto es una región en la cual las diferencias en los resultados mostrados entre los hombres y las mujeres son muchísimo menores de lo que podemos encontrar en la región de Puno y en la región de Apurímac. Pero la pregunta que viene ahora es ¿por qué? ¿Por qué tenemos estas diferencias y por qué hemos alcanzado estos resultados a nivel de hombres y de mujeres? Y para poder entender estas diferencias, estas brechas o estos resultados, lo que tenemos que empezar es a mirar cada una de las 4 dimensiones de desarrollo: educación, salud, autonomía y oportunidades. Vamos a empezar viendo los resultados por educación. Un aspecto fundamental cuando revisamos, leemos y por supuesto utilizamos estos índices es ir a los detalles. Los procesos de agregación, un índice general, evidentemente va a esconder cualquier detalle que pueda ser útil. Leer los índices a través de sus dimensiones, sus componentes, o en este caso sus 32 variables para hombres, para mujeres, para las 25 regiones, es fundamental. En educación, recordemos qué estamos midiendo en educación. En educación estamos midiendo educación primaria y secundaria, fundamentalmente matrícula y asistencia, y logros educativos, alfabetismo y años de estudio. Es el único pilar, la única dimensión en la que registramos diferencias positivas o a favor de la mujer. En las otras dimensiones, como lo vamos a hacer más adelante, esto no se presenta. Un detalle también que hay que destacar es que las regiones que han revelado ventajas competitivas, como las de la costa sur, también tienen posiciones importantes tanto para mujeres como hombres en esta dimensión de educación. Tacna Ica, por ejemplo, para el caso de la mujer, y también Moquegua e Ica en los primeros lugares para el caso de los hombres. Recuerden que los puntajes de este índice llegan hasta 100 puntos, de 1 hasta 100 puntos, entonces registramos puntajes altos en las primeras posiciones. Pero una vez más, recuerden, lo que estamos midiendo en educación es matrícula, asistencia, logros educativos, tasa de alfabetismo. Si esta educación, vamos, los de primaria y secundaria están yendo al colegio, pero si esa educación no les sirve más adelante, evidentemente las otras dimensiones lo van a revelar. En la comparación, podemos darnos cuenta que en el caso de los hombres, la mayoría de las regiones, 10 de ellas, se encuentran en el rango medio-alto, que es de 65 hasta 74 puntos, aprobados, vamos a decir así, porque están por encima de los 50 puntos, y encontramos una mayor dispersión en el índice de las mujeres, ¿no? Claro, hay regiones que están en los niveles muy altos, por encima de los 85 puntos, hay 2 específicamente, Tacna e Ica, pero también tenemos registrando 5 regiones en el índice de las mujeres en los niveles más bajos, en este caso muy bajo, ¿no? Y estamos hablando de Cajamarca, Huánuco, Ucayali, Amazonas y Ayacucho. Como les comentaba, esta es la dimensión en la cual encontramos diferencias positivas a favor de la mujer en algunas regiones, por supuesto no en todas. Y como la doctora Abolio explicaba, que haya una menor o mayor diferencia no tiene una implicancia con respecto al nivel de progreso social de la región, sencillamente habla de la igualdad o desigualdad con respecto a los indicadores que estamos midiendo. Una vez más, la lectura completa del índice es fundamental para entender esto, ¿no? Bueno, esta es la primera dimensión. La segunda dimensión es salud. ¿Qué
¿Qué sucede con la salud? Analicemos ahora qué sucede con el término, con la dimensión salud en hombres y mujeres. Recordemos qué cosa incluye salud. Salud está dividido básicamente en tres componentes: el acceso a la salud, la morbilidad y los cuidados básicos. Dentro del primer grupo de acceso a la salud, pues tiene que ver con el acceso a algún tipo de salud, diferente al sistema integral de salud, distancias al centro de salud, tenencia de documentación. La morbilidad incluye la esperanza de vida, temas relacionados con la salud crónica y cuidados básicos relacionados con las atenciones y las hospitalizaciones de hombres y de mujeres. Veamos los resultados. En este caso, observemos primero el promedio Perú, que lo tenemos básicamente en la parte central tanto para mujer como para hombre. En el caso de Perú, las mujeres alcanzan un nivel de 53 puntos, si queremos llamarlo aprobado encima de los 50, y los hombres llegan a un nivel de 60 puntos. O sea, se repite el resultado que hemos visto en la dimensión anterior, en el cual los hombres en promedio tienen pues un mejor nivel de progreso, y en este caso en la dimensión de salud. Sin embargo, estamos en salud en una situación menos favorable que en educación. En educación, que lo acabamos de ver hace un momento, el puntaje pues era de 62 puntos para mujeres, ahora vemos 53, y era de 70 para hombres y ahora vemos 60 a nivel de Perú. Es decir, se notan avances mucho más importantes en la dimensión de educación en términos de los resultados que se han obtenido hasta el momento que respecto a la dimensión de salud. El nivel más frecuente, digamos, logrado de resultado en el caso de las mujeres, pues está a un nivel bajo y muy bajo. Es decir, encontramos vacíos los colores verdes y amarillos de la parte superior, que son los que nos demuestran un mayor nivel de progreso, y lamentablemente encontramos más llenos los colores de la sección inferior, aunque no tenemos ninguna región, en el caso de las mujeres, con un nivel de extremo bajo. En el caso de los hombres, la situación es más favorable. Tenemos un grupo de regiones, Callao, Piura, Lima, Ica y Arequipa, que se encuentran en una posición medio alto. Las regiones, en el caso de los hombres, de menor desarrollo, pues son Puno y Amazonas. En el caso de las mujeres son Apurímac y Amazonas. Es decir, en ambos casos, Amazonas para hombres y para mujeres tiene el menor nivel de desarrollo relativo. Si lo observamos en este mapa con los colores, nos permite analizar nuevamente la dispersión, y nuevamente vemos que los colores de las regiones para el género femenino, para las mujeres, pues están colocados más en la parte inferior, y en el caso de los hombres, pues sí tenemos algunas regiones con un nivel medio alto, algunas con un nivel medio bajo y lamentablemente muchas con un nivel bajo de desarrollo social. En conjunto vamos a mirar estas brechas que son bastante importantes porque nos permiten ver las diferencias entre hombres y mujeres. Nuevamente vemos que no hay regiones en las que las condiciones de salud de las mujeres sea igual o superior a los hombres. En educación sí encontramos 7 regiones en las cuales esta brecha era positiva hacia las mujeres, pero es la única dimensión en la cual hemos encontrado estos resultados. Lamentablemente, mientras vamos avanzando en el nivel de progreso hacia salud, hacia autonomía y hacia oportunidades, vamos encontrando que las brechas van creciendo. Las diferencias entre mujeres y hombres, en este caso para esta dimensión de salud, pues es de 7 puntos en desventaja para las mujeres. Puno y Loreto son las regiones que podríamos decir están más cercanas a una relación equitativa en condiciones de salud hombres-mujeres, pero otra vez esto no significa que tengan una situación óptima de salud, solo significa que la brecha es prácticamente cero. Y Madre de Dios aparece como la región con una brecha muy amplia de 16 puntos respecto a la salud de hombres y de mujeres. Vamos a analizar ahora la siguiente dimensión que tiene que ver con la autonomía y que refleja un mayor, digamos, desarrollo de progreso social. Veremos los resultados para ver qué es lo que presenta para hombres y para mujeres. Entramos a las 2 dimensiones que reflejan un estadio de progreso social superior, o en los cuales tiene que haberse
sentado una base en educación y salud para que estos, por supuesto, se puedan potenciar o desarrollar. En el caso de autonomía, las diferencias son dramáticas, son significativas. Una vez más, recordemos la escala, esto llega de 1 o va de 1 hasta 100 puntos. Y la mejor posición en el índice de la mujer lo encontramos con Lima con 50.12. Eso es jalado, ¿no es cierto? No llega a 10.5, no es un 11 siquiera. Pero en el caso del índice hombre, encontramos a una región como Moquegua con 83 puntos. Ahora, veamos a qué se deben estas significativas diferencias. En autonomía estamos midiendo 3 componentes: autonomía económica, autonomía física, que es fundamentalmente integridad física de las personas, y toma de decisiones. Por ejemplo, en autonomía económica medimos el ingreso, por supuesto, el ingreso de las personas, el ingreso laboral, dinero, el trabajo no remunerado también, que es fundamental en esta clase de mediciones, y la dependencia económica que pudiera existir. En integridad física, abuso sexual en menores y adultos, trata de personas y violencia familiar. Valga notar que hay regiones con indicadores en este aspecto realmente dramáticos, que vale la pena prestar atención. Y en toma de decisiones, lo que medimos es presencia de mujeres y hombres en el Parlamento, como regidoras, como alcaldesas, como ministras también, por supuesto, ¿no? Un detalle a considerar, solamente para mostrar o hacer hincapié en estas brechas, que mientras Lima con 50 puntos ocupa el primer lugar en el índice de mujeres, les contaba que Moquegua lo hace con 83 puntos en el índice de hombres, ¿no? Y Moquegua en el índice de mujeres está en la posición 20. La clasificación también de todas las regiones, inclusive el promedio nacional, se encuentra en los niveles más bajos, ¿no? Por ahí los colores rosados y rojos para el índice de la mujer. Está sencillamente en los 3 niveles, ¿no? Lima está en bajo y prácticamente el resto del país está en muy bajo, y Ayacucho y Madre de Dios en extremo bajo. Madre de Dios, 20 puntos de un total de 100, evidentemente revela una enorme brecha. En el caso de los hombres, un poco más distribuido y sin presencia de regiones en los últimos niveles, como pueden anotarlo, ¿no? Inclusive el promedio nacional termina estando con 64 puntos en la posición 15 aprobados, ¿no? Esta diferencia se revela claramente en la cantidad de regiones para el índice de la mujer que caen en las últimas posiciones. 22 regiones en muy bajo, prácticamente todo el país, y 3 en extremo bajo, ¿no? Y como mencionábamos, una distribución hacia los primeros lugares para el índice de los hombres. Una vez más, y a partir de aquí es la constante, o a partir de la dimensión anterior es la constante, las diferencias a favor del hombre en contra del índice de la mujer en todos los aspectos, ¿no? Pero con brechas en verdad impresionantes, ¿no? Madre de Dios tiene una brecha entre mujeres y hombres de 49 puntos, eso es la mitad del índice prácticamente, es como si existieran 2 mundos paralelos en un mismo espacio físico, ¿no? E inclusive Lima, que terminaría estando con la menor brecha, son 16 puntos de brecha de una escala de 100, también es una brecha importante para el pilar autonomía, ¿no? Y finalmente, creemos el pilar más importante de todos, el que revela evidentemente que lo anterior funciona bien, que es el pilar de oportunidades. Nos toca comentar efectivamente oportunidades, pero voy a hacer un pequeño alto, dado que la señora ministra Cayetana Aljobín, por actividades y compromisos que tiene que retirarse en unos momentos. Así es que quiero invitarla a presentar sus palabras y comentarios en lo que tenemos avanzado del índice, y luego vamos a continuar con la última dimensión, con los comentarios finales y con las palabras. ¿No hay problema? ¿Continúo? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Gracias. Muy bien, entonces analicemos qué viene ahora. Viene el tema de oportunidades. ¿Oportunidades a qué se refiere? Oportunidades se refiere
a indicadores, a resultados que nos muestren las condiciones necesarias para que los hombres y las mujeres pues tengan los recursos suficientes para que puedan acceder a oportunidades que les permitan decidir sobre sus vidas. En este sentido, elegimos variables que nos permitían medir estos aspectos. Las variables que elegimos tienen que ver primero con el acceso a la educación superior, sea educación universitaria, técnica, artística. Sin duda, el acceso a educación superior es una herramienta fundamental para poder elegir, tener acceso a oportunidades y que hombres y mujeres podamos elegir lo que queremos para nuestras vidas. El segundo elemento, la segunda variable, tiene que ver con el tema del empleo. La participación en el mercado laboral, que genera ingresos económicos, el nivel de informalidad, que sin duda una situación informal o una situación de subempleo genera una actividad económica mucho más vulnerable que si fuera formal o no esté en el subempleo. Y finalmente la última variable recoge este concepto del uso del tiempo, que me parece que es un indicador tremendamente importante y que fue recogido por las estadísticas en el Perú desde el año 2010, por un acuerdo en diferentes países de recoger estadísticas sobre el tema del uso del tiempo. Quiero explicar un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de uso del tiempo. La forma de distribuir el tiempo de las personas podría ser dividida en tres grandes grupos de actividades. Lo que estadísticamente se llaman actividades productivas remuneradas. Dicho en términos simples, trabajas y obtienes una remuneración por ello. Puedes trabajar de una manera dependiente, independiente, como empresario, emprendedor, en fin, pero tienes una actividad que es productiva para el país, pero que implica una remuneración directa para la persona. Eso es la primera. La segunda es lo que se llaman actividades productivas no remuneradas. Son productivas porque sin ellas no podríamos desarrollar el resto de actividades en el país. ¿Tienen que ver con qué? Tienen que ver con actividades como las familias, el cuidado de los hijos, el cuidado de personas mayores, personas discapacitadas, el espacio doméstico y tan simple como el tiempo dedicado a hacer compras, preparar comida, limpiar, atender y estar en el espacio familiar y desarrollar valores en las familias que finalmente estos permitan transmitirlos luego a sus propias familias. O sea, es una actividad tremendamente productiva, pero no es directamente remunerada. El año antepasado se hizo un esfuerzo por cuantificar estas actividades respecto al PBI, pero fuera o no de su cuantificación, es una realidad que es una actividad productiva, pero no tiene una remuneración directa. Y el tercer grupo son las actividades personales, entretenimiento, ocio, estudio, dormir, etcétera. Entonces, esta variable del uso del tiempo tiene un efecto tremendamente importante en las relaciones familiares. Y de acuerdo con las estadísticas que se han recogido, los resultados pues son bastante disímiles y tienen consecuencias no solamente a nivel familiar, sino también tienen consecuencias a nivel del propio desarrollo profesional de hombres y de mujeres. ¿Por qué? Solo para entrar en algunos datos fuera del índice para mostrarles un poco qué es lo que sucede en el país. De acuerdo con los resultados, las mujeres en promedio desarrollan alrededor de 36 a 40 horas a la semana de actividades productivas remuneradas. O sea, es el tiempo destinado, digamos, a trabajar y fuera del hogar. Pero luego tienen 40 horas adicionales de trabajo no remunerado en el hogar. Por eso se dice que las mujeres tienen doble horario laboral o que duplican su horario laboral en promedio. Es decir, en promedio, evidentemente los casos particulares son muy variados, las mujeres terminan trabajando alrededor de 80 a 85 horas a la semana entre actividades productivas remuneradas y no remuneradas. En el caso masculino, en promedio los hombres llegan a tener 50 horas de trabajo productivo remunerado. Este primer dato nos lleva a cierta conclusión,
que a la misma edad, hombres y mujeres, en promedio, están acumulando bastante más, los hombres están acumulando bastante más experiencia laboral al tener más horas invertidas en trabajo productivo remunerado, lo cual les podría, en algunos casos, permitir acceder a posiciones de mayor responsabilidad por la propia experiencia que van acumulando al tener una mayor inversión de tiempo en el desarrollo profesional. En el caso de los hombres, en promedio nuevamente, no digo cada caso particular, cada uno podrá evaluar su propia situación, los hombres en promedio llegan a tener 15 horas de trabajo productivo no remunerado, es decir, fuera de las 50 horas fuera de casa, tienen 15 horas en el hogar. Entonces, esto significa, sumando ambos, que llegan a 65 horas versus 85 horas de trabajo femenino. Evidentemente son promedios y los promedios no necesariamente reflejan la situación particular de cada familia. Y sin embargo, esto también, sin duda, viene cambiando mucho en el tiempo y es muy disímil la situación entre familias, digamos, de matrimonios con más de 20 o 30 años versus familias con matrimonios mucho más jóvenes en los cuales la distribución del uso del tiempo y de las actividades pues es muy diferente. Pero los promedios todavía nos presentan esto, nos presentan que esta distribución resulta todavía bastante más no equitativa en regiones de la zona sierra y selva del país, donde muchas veces el trabajo masculino en actividades no remuneradas es básicamente cero y casi el 100% es traducido en el trabajo de la mujer, quien además de cuidar el hogar evidentemente hace labores de emprendimiento, de labores en el campo y finalmente pues llega a 80 y 90 horas de trabajo semanal. Con este preámbulo vamos a ver los resultados, digamos, específicos que obtenemos en el tema de oportunidades. Les dejo la reflexión para cada uno de ustedes para que calculen un poco qué cosa, cómo funcionan, digamos, en su respectivo ámbito. Y el nombre técnico se llama trabajo productivo no remunerado. Es el nombre técnico para llamar a los trabajos domésticos, trabajo del hogar, el rubro de todo lo que tiene que ver con el desarrollo pues, del hogar y de las respectivas familias. ¿Qué cosa tenemos en esta dimensión de oportunidades que nuevamente incluye educación superior, incluye empleo, incluye la distribución del uso del tiempo? Los resultados pues nos muestran situaciones muy disímiles para mujeres y para hombres y esta dimensión es posiblemente en la que hay mayores brechas y diferencias. A nivel Perú, viendo promedios, las mujeres llegan pues a un puntaje de 38 puntos, es decir, no logran para decirlo de esta forma, pues ni la media, ni siquiera el nivel medio, que tampoco podríamos decir que es aceptable, pero no llegan ni siquiera a 50 puntos y llegan a un nivel de 38 puntos. En el caso de los hombres, la situación es un poco más favorable y sí pasan los 50 puntos, alrededor de 58 puntos, aunque todavía se encuentran de todas maneras con ese puntaje en un nivel de medio-bajo. El nivel más frecuente logrado para las mujeres, como pueden ver, es el último grupo, o sea, el grupo extremo bajo. Vemos una altísima concentración de regiones a un nivel de extremo bajo en términos de oportunidades, en el caso de las mujeres. Y la región, en el caso de las mujeres con mayor progreso en oportunidades, pues es evidentemente Lima, seguido de Arequipa, Tacna e Ica. En el caso de los hombres, las regiones con mayor desarrollo pues son Lima, Tacna, también Ica y Arequipa, que tienen un nivel de desarrollo medio alto, y no encontramos ninguna región, en el caso de los hombres, a nivel de oportunidades en el nivel extremo bajo. Sin embargo, sí encontramos de todas maneras varias regiones a un nivel muy bajo a nivel de las oportunidades. Veamos las brechas. Y en este caso las líneas rojas pues son las más largas de las que hemos visto de las 4 dimensiones. La brecha en el caso de San Martín es 15 puntos y la brecha en el caso de La Libertad es de 25 puntos. Y en términos de Perú, la diferencia de mujeres con hombres pues es de 20 puntos en desventaja para las mujeres. Un escenario en un sentido similar al que estamos viendo en todas las regiones. San Martín es la región que tiene menor diferencia de hombres y mujeres, pero otra vez esto no
asegura la calidad de su progreso social, es solo la diferencia. Y la libertad, como ya mencionamos, es la que tiene la mayor brecha. Tenemos algunas reflexiones finales sobre estos resultados. Estas reflexiones finales, primero, nos permiten, ante todo, buscar reconocer este instrumento que estamos presentando hoy día como un instrumento que busca reflejar la situación actual, pues, de hombres y mujeres, ¿no?, por separado, buscando identificar debilidades y fortalezas. Los resultados, en resumen, nos muestran que no hay ninguna región en la que las mujeres pues tengan un mayor progreso social que los hombres. Las brechas más grandes, más pequeñas, nos muestran esto no solo a nivel de promedio, sino a nivel de cada una de las regiones. Lima e Ica pues encabezan el ranking del índice como las regiones de mayor progreso social para las mujeres, mientras que en el caso de los hombres, Lima y Moquegua son las regiones con mayor nivel de progreso social. Las regiones con menor nivel de progreso para las mujeres son Amazonas y Ayacucho, y para los hombres son Loreto y Ucayali. El principal reto que encontramos, reto y desafío, son en las dimensiones de autonomía y oportunidades. Son dimensiones en las cuales las brechas han llegado a superar los 20 puntos. En educación y salud las brechas son mucho más pequeñas y demuestra sin duda el trabajo que se viene desarrollando desde hace varios años en estos dos niveles. Sin embargo, un mayor nivel de progreso social hace que debamos trabajar no solamente en las dimensiones básicas, sino también que elevemos nuestro esfuerzo y trabajo a dimensiones que vayan a generar autonomía económica, autonomía física, mayor acceso a la toma de decisiones y en general bienestar para hombres y para mujeres. Las regiones que tienen la menor diferencia entre la situación femenina y masculina han sido Loreto y Piura, y las de mayor diferencia pues han sido Puno y Apurímac. Y sin duda, nuevamente quiero recalcar el avance que se nota en términos de resultados, sobre todo en educación a nivel primario, secundario y a nivel de analfabetismo, donde encontramos pues que los indicadores son muy superiores a los que han sido en años anteriores. Muy bien, con esto hemos querido pues mostrarles los resultados generales de este instrumento de medición del progreso social de los hombres y de las mujeres. Gracias.